Shalom comunidad, bienvenidos a un nuevo estudio de nuestra comunidad BAO, que es Gilat Benei Adonolam, gilatbao.cl. Pueden encontrar. En esta ocasión vamos a hablar sobre la virtud del silencio, o llamado Hashtika, o bueno, Shetika, Shetika, o el silencio en hebreo. Esto vamos a hablar, ¿cierto?, en este día. Así que esta es parte de la serie que hemos estado estudiando, ¿cierto? De algunos escritos tradicionales muy populares dentro de judaísmo, ¿cierto? Que hablan sobre las midot, las virtudes. Y vamos a hablar sobre la virtud del silencio en esta ocasión. He hablado de otras, ¿cierto? Los invitamos a ver y otros temas que tenemos en las páginas. He hablado del amor, ¿cierto? De la crueldad también. Hablamos del temor a Dios. Y así, la envidia. Hemos tocado varias cosas. Ahora nos toca, ¿cierto?, sobre la preocupación. También hemos hablado de la preocupación. Y bueno, vamos a hablar sobre el silencio. Shetika. Desarrollamos entonces este tema a la luz de los escritos del libro llamado Orejot Tzadikim. Y comienza diciendo así: Shetika, Mejad Barim. Amar Rabam Shimon ben Gamliel. Dice, sobre el silencio podemos citar lo que dijera el rabino Shimon ben Gamliel. Y él decía, Kol Yomai Gadalti ben Ajajamim Velo Matzati Laguf Top Mi Shetika. Él decía, toda mi vida crecí entre los sabios y no hallé nada mejor para el cuerpo que el silencio. ¿Okay? Según Rabban Shimon ben Gamliel, lo mejor, ¿cierto?, para el cuerpo es el silencio. ¿Por qué será tan beneficioso el silencio? ¿Por qué este rabino, ¿cierto?, dirá esto? Bueno, continuamos al respecto. También se voy a mover un poquito aquí. Me acomoda más lejos. Ahí. Más. Entonces, continúa diciendo. Así dijo el rey Salomón. Dice Gam, Evil, Maharish, Jajam, Yehashev. Gam, Evil, Maharish, Jajam, Yehashev. Dice, aún el tonto, que esto se lee igual que Evil, como se escribe Evil, malvado, ¿cierto?, en inglés. El tonto que permanece en silencio será considerado sabio. Aún el tonto que guarda silencio, dice, es considerado como sabio. Y dijo el sabio también, cuando hablo las palabras me gobiernan. Así dice también. Ya dice, Medaberhu Moshel Bi. Sobre lo que yo hablo, esto me gobierna. Y Maní Medaber el Adam Sheeinu Aguf. Dice, porque si hablo con alguien de una forma incorrecta, esas expresiones me controlan y me exigen someterme a él, ante él y disculparme. Pero si permanezco callado, yo controlo la posibilidad de no decirlo o de ocultarlo. Es decir, en el momento en que nuestras palabras salen de nuestra boca, quedamos sujetos o gobernados por estas. De tal forma que si decimos algo que ofende a alguien, tendremos que pedir disculpas. ¿Cierto? En cambio, si guardamos silencio, controlamos, ¿cierto?, la posibilidad de decir o no decir algo, o de ocultar algo, o de disminuir algún detalle que queramos decir, quizás para no ofender a alguien, y podemos controlarlo. Pero el momento en que ya lo decimos, somos presos de nuestras palabras, ¿no? Como también dice algún dicho por allí. Los sabios también dijeron, contar una historia en el Talmud tratado perdón, en el Midrash del Yalkut Shimoni. Dice, dos personas o dos defensores estaban frente al emperador Adriano
el César, y uno de ellos defendía el habla en tanto que el otro defendía el silencio. Y el combinó, dice el rey al defensor del habla, diciéndole, ok, dime cuáles son tus argumentos. Dos personas, una va a defender el habla y el otro va a defender el silencio. Le dice, tú que vas a defender el habla, dame tus argumentos. Y él le dijo, mi señor, si fuese por la palabra, si no fuese por la palabra, ¿cómo los reyes gobernarían el mundo? ¿Cómo los barcos surcarían los mares? ¿Cómo halagaríamos a las novias? ¿Cómo se desarrollaría el comercio en el mundo? Inmediatamente el César, Adriano, aprobó sus argumentos. Entonces le dice el gobernador al defensor del silencio, dime ahora cómo defiendes tú el mutismo o el silencio. Y cuando trató de hablar, se puso a pensar, trató de hablar, vino el defensor del habla y le dio un bofetón en la cara. ¿Ok? Se le adelantó y la bofeteó y le respondió, mi señor, le dice al rey, yo defendí mis argumentos con mis propias herramientas, es decir, con la palabra. En cambio, él quiere utilizar las herramientas del habla para defender su causa. ¿Acaso no la afirmó así el rey Salomón? Y le dijo, el rey Salomón y le respondió, no dijo que permanezca, no dijo, perdón, no dijo así el rey Salomón que aún el que guarda silencio, ¿cierto? Que ya como inteligente, como sabio. Pero le replicó el rey y le dijo, no dijo que permanezcas callado como un mudo, sino que dijo, por ejemplo, en el exceso de las palabras nos faltan las transgresiones y quien refrena sus labios es sensato. ¿Cierto? Son palabras de el rey Shlomo. Él así. Dice Verov de Barim, lo Yehdal Pasha. Las muchas palabras, ¿cierto? Nos faltan las transgresiones. Behoshech Sfatav Maskil, dice. Pero el que refrena sus palabras, o el que oscurece, podría decir aquí sus palabras, es sensato. Que las guarda en el fondo. Entonces, eso se refiere a evitar hablar mal del otro. Le dice el rey. O sea, claro, tú abofeteas a tu compañero porque quiso defenderse con el habla, pero... Y dices que Salomón dijo eso, pero Salomón no dijo que no hay que hablar nada, sino que cuando uno habla demasiado, abunda allí la transgresión. En cambio, el que habla un poco menos es sensato, refrena sus labios. Y estos versos se pueden entender, por ejemplo, a la luz de lo que hablamos en la parashá esta semana, el caso de Miriam y de Aharón. Bueno, no es la lectura en sí, pero lo mencionamos nosotros, ¿cierto? Que en esta parashá tocamos la muerte de Miriam. Entonces, no existieron personas más grandes fuera de Moshe, ¿cierto? Que probablemente dentro del pueblo de Israel, en ese momento Aarón y Miriam, hermanos de Moshe. Pues de hecho el Talmud cita, los sabios dicen que realmente el agua surgía en el desierto por el mérito de ¿quién? De Miriam. Y que la columna de nube acompañaba, ¿cierto? Al pueblo de Israel por el mérito de Aarón. ¿Cierto? Miriam, el mérito del agua, ¿cierto? Podríamos decir por el agradecimiento. Y Aarón por el ser un pacifista. Y realmente eso es lo que se le asocia a estos hermanos. Sin embargo, debido a que descontrolaron sus bocas y criticaron a su hermano Moshe en una oportunidad cuando hablaron mal de él porque se casó con una mujer de Cus, inmediatamente fueron castigados. Y por varios motivos, ¿cierto? Y bueno, fueron castigados. Y este es uno de los motivos por los que citan los sabios que la presencia del Eterno se aleja de su pueblo Israel por el crimen, la idolatría y la maledicencia o el hablar mal de otros. Alashon Arra. Entonces, vemos que aún personas tan grandes, tan importantes,
por hablar mal, ¿cierto?, de otros, inmediatamente fueron castigados. No hubo de parte del Eterno, ¿cierto?, una exención diciendo, bueno, en verdad estas personas siempre hacen bien las cosas, se portan bien, dirigen al pueblo, en realidad es un desliz, no es nada. No, inmediatamente recibieron un castigo por hablar mal de su hermano Moshe. ¿Ok? Entonces, es allí la importancia, ¿cierto?, de guardar silencio. Se cuenta que Rabán Gamliel, o el rabino Gamliel, en cierta ocasión ofreció un banquete y le encomendó a su sirviente cocinar lenguas. Hay gente que le gusta comer lenguas. Bueno, este sirvió dos tipos de lengua, una suave y una lengua un poco más dura. Le preguntó a Rabán Gamliel, ¿por qué serviste estos dos tipos de lengua? Ok. A lo que le respondió, para haceros saber que todo lo que se origina en la lengua, todo se origina en la lengua. Y una persona, si lo desea, puede hacer que se convierta en algo suave, o si lo desea, puede hacer que se convierta en algo áspero, duro y difícil de tragar. Hay palabras que son difíciles de tragar, ¿no? Otras que son más fáciles de tragar. Entonces lo hizo como a modo de ejemplo, cocinó la lengua y le enseñó a sus discípulos a cuidarse del habla. Otra historia, le preguntaron a un hombre sabio, cuenta el Talmud, ¿cierto? ¿Por qué tú permaneces mucho tiempo en silencio? Y él le respondió, ayer que el habla puede clasificarse en 4 partes, a saber, cuando una persona habla, puede que sea una persona que hable todo superficialmente. Por ejemplo, las personas que están acostumbradas a maldecir a otros, a expresarse de forma vil. Es decir, la primera habla solo cosas perjudiciales, todo malo. Le pasa algo, inmediatamente maldice. Se pegó en el dedo chico del pie, maldice. Se rozó solamente un dedo, maldice también. Hay personas que hacen esto, ¿no? O quizá hay momentos de la vida donde una persona la está acompañando la nube negra, ¿cierto? Le llueve sobre mojado todo el tiempo y cualquier cosa que le pasa, maldice. Todo es para mal. Entonces hay personas que de su boca solo sale cosas perjudiciales. Hay otro tipo de personas que posee un aspecto perjudicial, pero no es completamente perjudicial lo que habla. ¿En qué sentido? Por ejemplo, a veces elogia a alguien, habla bien de otra persona, pero porque quiere algo a cambio. Y muchas veces la persona que oye esto se da cuenta, ah, mira, está hablando bien, claro, me saluda, me dice esto, o me felicita, algo quiere, ¿qué quiere? Y ya se va preparando. Y ya la otra persona se empieza a irritar, ¿por qué? Porque sabe que le va a pedir algo, que lo va a molestar con alguna cosa. Entonces, perjudica a la persona, ¿cierto? Eh, a la cual está hablando, finalmente. Trata de hablar algo bueno, pero finalmente perjudica, porque realmente no está diciendo las cosas porque las siente, sino un tema de perjudicar, de ganar algún beneficio. Entonces ahí tenemos dos tipos de personas. Alguien que habla solo para mal y otra persona que habla para bien, pero en realidad no tiene tan buenas intenciones. Otro tercer tipo de persona sería las personas que no poseen un prejuicio ni beneficio. Hablan por hablar. Tienen conversaciones vacías. Por ejemplo, hablan, le encanta hablar cómo se hizo esto, cómo se hizo esto otro. Mira, te explico esto aquí, esto acá. Cuánto se invirtió en esto, y hace comentarios sobre política, dicen los sabios. Y hablan de aquí, hablan de allá. En realidad vacío porque sus palabras no llegan a ningún lado, no cambia nada. Y finalmente no tienen mucho eco. Hay ese tipo de personas que habla por hablar. ¿Alguien después recuerda las cosas que dijo esta persona? Quizás alguna cosa de las que dijo. Y esto pasa muchas veces, personas que hablan mucho y después uno no recuerda qué dijeron, porque hablaron tanto, dijeron tantas cosas vacías, sin sentido, por decir cosas que al final después uno dice, uff, al fin terminó de hablar. Hay ese tipo de personas, estamos exagerando, ¿no? Porque todos tenemos que hablar en algún momento diferentes tipos de cosas, que a algunos les gustarán, otras cosas
a otros no les gustarán. ¿Ok? Y hay un cuarto tipo de persona que lo que habla es todo beneficioso. ¿Por qué? Porque habla sobre todo sobre el estudio de la Torá, su meditación, reflexiones y todo lo que pueda aprender, ¿cierto? Para bien. Esa persona, excelente, ¿no? Trata de hablar todo en beneficio, todo lo que él ha aprendido, su experiencia, y trata de reflejarlo en los demás. Todo lo que él estudia de la Torá, de la palabra, y trata de que los demás también puedan vivirlo. Obviamente no se trata de yo estudié algo, lo repito todo y se lo repito a todo el mundo, sino que es por un beneficio. Que también podríamos transformar la Torá en palabras vacías, ¿cierto? O incluso en cosas perjudiciales. Depende mucho de cómo decimos las cosas, ¿ok? Entonces, em, ¿de qué nos debemos abstener? Sobre todo porque hablamos de la virtud del silencio, ¿ok? Si es tan virtuoso guardar silencio, entonces guardemos todo silencio. No digamos nada más, nada, nada que añadir. ¿Alguien dirá, bueno, alguien tiene algún comentario? No, ninguno. Pasamos todos por sabios. Porque nadie hace comentario, nadie hace pregunta, todos son sabios, todos entienden todas las cosas. ¿Ok? Pero hay cosas, ¿cierto?, de las cuales debemos guardar silencio, en las que tenemos que hacerlo, y otras donde hay que hablar. Obviamente, no es que hay que guardar silencio en todo momento. ¿De qué uno se tiene que abstener? Sí o sí. ¿De qué? Falsos testimonios, insultos, chismes. Expliquemos solo esto, porque hay más cosas. Los comentarios que no son transgresiones y tampoco tienen ningún provecho, como la mayor parte de las conversaciones mundanas, de política, hechos pasados, etc. Es deseable muchas veces no hablar tanto de tantas cosas que no tienen mucho eco ni sentido. El habla apropiada, dice los sabios, es la que ensalza las buenas acciones y elogia, perdón, y denigra las malas acciones. O sea, un habla que tiene un propósito. Dice lo que está bien y lo que está mal, dice que está mal. Habla cuando tiene que hablar en el fondo. Y no gasta sus palabras sencillamente en hablar cosas vacías que la mayor parte del tiempo no tienen mayor provecho. Aquella que alaba la conducta de los hombres justos y así la ejemplifica ante los demás, de manera que la imiten. Una palabra, por ejemplo, que diga, esto es lo que hace la gente que le va bien, esta es la gente piadosa, bondadosa, hace estas cosas. Tratamos de incentivar a que otros imiten lo bueno, en el fondo. Hablar para que otros hagan lo que está bien, que imiten a las personas correctas, que imiten las cosas buenas y no las malas. Que también hay personas que a lo mejor nos gustan algo, alguna persona, cómo actúa, y podemos hablar de esa persona. Uno puede destacar a otra persona un referente, ¿cierto? Si hace las cosas bien y cómo las hace bien, y de eso es beneficioso, ¿cierto? Si tomamos provecho de esto. Y la persona que envilece, dice, a los inicuos, haciéndolos abominables, para alejarlos de ellos, que no adopten sus actitudes. Incluso eso es bueno. Es decir, derechamente decir las actitudes que están malas, que no hay que hacer. Esos actos, esas palabras que dicen algunas personas no son buenas. Aléjense de esto. Tú no digas lo que esa persona dice. No hables así de las otras personas. ¿Por qué uno podría guardar silencio, cierto? Cuando una persona a lo mejor habla mal de otros y uno tiene, póngase usted a su hijo, y otra persona habló mal de muchas personas. ¿De qué le va a decir a su hijo? ¿Va a guardar silencio y que su hijo entienda que se puede hablar gratis del mal de las otras personas? ¿O le va a decir, hijo, tú no debes hacer eso, no puedes hablar así de las demás personas, nunca hagas eso, ¿cierto? El guardar silencio ahí no sería bueno, pero el decirlo y decir que eso, esas palabras, esas actitudes están mal, es algo bueno y correcto. Cuando vemos cosas para, sobre todo que están mal, para alejar a los demás que no tomen esas actitudes. ¿Ok? El hablar permitido es el que hace referencia también, por ejemplo, se lo sabe, al que cuando uno habla para hacer algún comercio, cuando está en su trabajo, por ejemplo,
que es para subsistir, todo lo que tiene relación con lo que necesitamos. Comida, bebida, vestido y todas nuestras necesidades. Uno habla porque tiene necesidades. Ok, todo eso está bien. Sin embargo, dice quien reduzca su conversación incluso en estos temas, dice, será alabado. Se lo sabe. Incluso la persona aquí no habla en exceso de lo que necesita, incluso es alabado. A veces pasa que uno necesita a lo mejor una cosa, y habla, y habla, y habla de eso, y habla de eso, y habla de eso, y termina haciendo algo que a lo mejor todos podemos entender, claro, necesita eso, después en algo vacío, incluso molesto. Por eso dice, mejor hablar justo lo necesario. Incluso si habla de menos, mejor. Y bueno, los sabios tratan de cercar este atributo, porque ¿cuál es el cerco del silencio? No hablar, hablar menos, no hablar más, ¿cierto? Hay cerco dentro de las buenas actitudes de los mandamientos que en el fondo rodean una actitud o un dicho o una forma de proceder. Por ejemplo, cuando uno quiere ser justo, tiene que tratar de ser justo en muchas cosas, aumentar la justicia. Pero si uno quiere aprender del silencio, bueno, aprenda a guardar silencio en la mayor cantidad de momentos posible. Y eso es algo bueno para acercar y aprender del silencio. ¿Ok? Por esto los sabios dicen una y otra vez, mejor disminuir las palabras. Según la consideración de los jajamim, los sabios, la mayor parte de lo que se habla es innecesario muchas veces. Sobre todo porque muchas veces las personas cuando hablan mucho, como dijo el rey Salomón, cometen transgresión, porque hablan en exceso. No se dan cuenta muchas veces cuando las conversaciones los llevan a hablar mal de otras personas, echar cierto barro, basura sobre otros. A veces si se hubiesen detenido de hablar 5 minutos menos, no hubiesen ofendido a otra persona, no hubiesen denigrado la imagen de otros, o simplemente no hubiesen dicho algo de lo cual se arrepintieron. Por eso es que está totalmente prohibido hablar. Por ejemplo, en tono de burla. Como enseñamos, ¿cierto?, la semana anterior sobre el bullying en el judaísmo. No se puede hablar en tono de burla contra las personas y evitar adular mucho a las personas. Uno puede felicitar a alguien, puede decir lo que está bien, correcto, pero no adular, elogiar y actuar en el fondo en este sentido, porque también lleva al error. La mentira, no hablar mentiras, alejarnos, ¿cierto?, de hablar cosas engañosas. Y cuando una persona habla mucho, de repente trata de contar alguna historia y a lo mejor le mete alguna mentira entre medio, exagera alguna cosa. A lo mejor, claro, todos por querer decir algo, exagera algo en un momento que a lo mejor le pasó, pero no era tan así, y terminó echando alguna mentira ahí como para quedar bien. Pasa mucho. Y obviamente alejarse del hablar para mal. La maledicencia, la Shon Arra. ¿Ok? Entonces alejarnos de esta actitud es algo muy positivo. Sobre cada una de estas 4 cosas sería apropiado, de hecho, estudiarlas aparte. Cada una tiene una gran cantidad, digamos, de cosas que terminan siendo mentiras. Y de hecho, en este libro por lo menos se tocan estos temas en capítulos diferentes, porque son temas largos. Muchas veces es mejor guardar silencio, por ejemplo, cuando las personas pasan un momento difícil, como a Aarón le pasó con la muerte de sus hijos, dice la Torá, y cayó Aarón. Aarón guardó silencio. Tenía dolor, tenía pena. Lo que pasó, podría haber dicho, pero Dios, ¿por qué? ¿Por qué pasó esto? Haber reclamado ante Dios, ante Moshe quizá, echarle la culpa a alguien. ¿Ustedes tienen la culpa que mis hijos acabaran así? ¿Qué dice la Torá? Y cayó Aarón, guardó silencio. A veces mejor guardar silencio cuando se pasan momentos difíciles. Que cuando hay un momento difícil, la persona habla y habla y habla, muchas veces puede ofender,
destruir, atacar a otros y generar más conflicto. Por eso es por a veces guardar. Y si oye a una persona que le insultan, debe permanecer en silencio idealmente. Pues esto se considera un nivel superior. Callar ante aquellos que lo injurian a uno. Que es algo bueno. Como dijo Yeshua. Guardar silencio. Alguien te quiere azotar o golpear, como dice el libro de Eclesiastés. Es bueno que la persona lleve su yugo desde su juventud. Lleve, cierto, todo lo que le ha tocado en la vida y ponga su mejilla. Dice el libro de Eclesiastés, palabras que citó Yeshua. Es bueno, dice, que la persona lleve su carga y si hay quienes lo injurian, esa persona nunca ha llevado su carga, no conoce su historia. Por lo tanto, aunque lo injurien, el hecho de no responder significa de que somos capaces de llevar nuestra propia carga. Y que entendemos lo que estamos pasando y no estamos desconcertados porque alguien nos diga algo, sino entendemos por qué estamos pasando lo que pasamos, de alguna forma. Sabemos lo que valemos, lo que somos, no porque alguien nos injurie, valemos menos, somos menos ante otros, porque alguien hable mal de nosotros. Por eso cuando hay digamos, una fila de gente que se burla de otros y una persona guarda silencio, sabe lo que es, lo que hace, no responde nada y se va con la frente en alto, ¿no? Finalmente. Lo más que puede hacer, como dice Luis Hayá, sacude sus pies, se va y listo. Y dice los sabios que esto se considera un nivel alto, superior, callar ante aquellos que lo injurian. ¿Qué hizo nuestro amado maestro ante los que lo insultaron, hablaron mal contra él, lo abofetearon, lo azotaron, lo maltrataron, lo maldijeron? Nuestro maestro guardó silencio. Ante el único que expuso su queja, por así decirlo, fue ante Padre que está en los cielos. Y Elí. Él citó el Salmo. En el fondo, solo voy a poner mi queja si tengo algún problema ante mi Padre que está en los cielos. Que Él sí me conoce. Él sí sabe quién soy. Él sí sabe lo que he hecho por Él. Él sí sabe por qué estoy donde estoy. No porque alguien me diga, Él, el que enseñaba en las calles de Jerusalén, en el templo, al que lo seguían miles de personas, miren dónde está, humillado. Solo el Padre, ¿cierto?, sabía por qué estaba ahí, lo que había pasado y por lo que había luchado. Por lo tanto, dice, guardó silencio. Como una oveja, ¿cierto? Guardó silencio. Una oveja al trasquiladero. O al matadero, perdón. Entonces, realmente guardar silencio ante momentos difíciles es algo positivo. ¿Ok? Y sobre todo cuando uno lo están injuriando mucho, mejor todavía si es capaz de permanecer en silencio, sin alterarse, ¿cierto? Obviamente puede doler alguna palabra, alguna cosa, pero si puede permanecer en silencio, salir erguido, mejor todavía, es un nivel superior para aprender a guardar silencio. De los sabios. Y es de suma importancia, dice, acostumbrarse al silencio y a guardar el silencio. ¿Dónde también? Por ejemplo, en el judaísmo, en la Beta Knesset, de la sinagoga, la congregación. En alguna oportunidad hablamos y se ha enseñado de esto. Pues ello demuestra también una conducta recatada y porque se requiere de diligencia para concentrarse en el momento de las plegarias. Cuando una persona está hablando mucho y habla mucho, interrumpe, ¿qué es lo que uno piensa? Oh, esta persona, ¿a qué vino? No está concentrada, o sea, estamos todos orando, cantando, y él está conversando, está, como decimos en Chile, cuchicheando aquí y allá. O sea, esta persona nos está concentrando en lo que venimos a hacer acá. Problema, ¿no? Entonces, es bueno guardar silencio, dicen. Preferiblemente cuando uno asiste a un lugar, sinagoga, lugar sagrado, o cuando oramos, cuando nos dirigimos hacia Él, guardar silencio, ser diligente para poder concentrarnos y hacerlo con una intención correcta, adecuada, con la kavaná, con la intención y dirección adecuada, llevar nuestra oración.
Pero en cambio hay personas que hablan, a lo mejor interrumpen y distraen a los demás. Bueno, es bueno evitar todo eso, por supuesto que sí. No podemos llevarnos por ese camino. ¿Ok? Ahora, si una persona se halla entre personas, o entre hombres, mujeres, sabios, sabias, inteligentes, lo mejor es guardar silencio, permanecer callado y aprender de las cosas que uno no conoce. Eso es algo muy positivo. No porque una persona en una conversación no diga nada, significa de que está desconectado de la conversación. A lo mejor está aprendiendo. Oye, ¿cierto? Porque el día de mañana podré aplicar algo que no sabía. ¿Ok? Y si habla, no estará incrementando su conocimiento. Trata de sacar partido de los demás. Sin embargo, si posee dudas sobre algo que hayan comentado estas otras personas, debe preguntarles. En ese caso, permanecer en silencio es negativo. Si uno tiene una duda y hay alguien que le puede contestar su duda, pregunte. ¿Cierto? Como dicen siempre los profesores, no hay preguntas tontas. Sino solamente tontos que no preguntan. Porque en este caso, si una persona que le puede sacar a usted de la duda, pregúntele. Queda más como tonto porque no sabe a lo mejor o no va a aprender porque no quiso hablar. En este caso, sería algo negativo guardar silencio. Si alguien le puede ayudar, pregunte. A veces pasa, ¿no? Que van dos personas perdidas. No saben dónde ir. Y ninguno a lo mejor sabe la dirección correcta. Y uno va y dice, pero preguntémosle a alguien. No, 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 si yo voy a ver cómo me las arreglo. Y la otra persona, pero pregúntale a alguien que nos pueda indicar. No, 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 sí, no. ¿Quién queda como tonta ahí? El que cree que se sabe el camino a lo mejor y finalmente no se lo sabe. Y el otro que está tratando de ayudar y salir de la duda y si alguien lo puede ayudar, termina enojándose. ¿Cierto? Entonces es bueno, en este sentido, guardar, ¿cierto? Silencio para aprender, pero si hay alguna duda, preguntar. Es bueno hablar, ¿cierto? Cuando uno tiene una duda, salir de la duda. El rey Salomón dijo, hay un momento para callar y hay otro momento para hablar. O sea, cuando hablamos de la virtud del silencio, no es que hay que callar en todo tiempo, sino que hay virtud en hablar y en callar. En ambas cosas, ¿cierto? ¿Y qué es lo que separa de alguna forma esto? O lo que está ahí entre medio, entre el hablar y el callar, ese vacío, el silencio. Romper el silencio o mantener el silencio, por así decirlo, ¿cierto? De hecho, en el mundo podríamos decir que todas las acciones tienen un sonido. Cuando hay una acción, hay un sonido, porque cualquier cosa que se pone en movimiento genera un roce, de alguna forma. Genera un cambio. Y a veces es mejor que las cosas mantengan de una manera más que cambien. En el fondo, una persona que sabe guardar silencio, una persona que tiene la madurez de haber cambiado sus acciones, su forma de hablar, ha aprendido, ¿cierto? Ha cambiado con el tiempo y sabe cuándo puede actuar, cuándo no, cuándo tiene que hablar, cuándo no, ¿cierto? Ha aprendido de los cambios, del movimiento, ha aprendido, ¿cierto?, a ser sabio en esto, en su vida. Como la gran diferencia, cuándo hay que mantenerse, cuándo hay que moverse. Una persona sabia, cuándo hay que estar allí. Entonces, hay momentos donde hay que hablar positivo y otros donde hay que callar. Si no hayas una persona que te enseñe ética, si se lo sabe, apégate al silencio, o musar, apégate al silencio y así no hablarás tonterías. Si no tienes ningún maestro que te enseñe sobre algún tema, mejor guarda silencio antes que ponerte a hablar tonterías que no sabes, en el fondo. Si nadie te puede enseñar de algo, si nadie te ha indicado de esto, si ni tú has encontrado información y nadie te ha dicho, no te pongas a hablar de cosas que no conoces. Salvo que la persona indique y dijera, ¿cierto? Mira, a lo mejor no soy un experto en esto, pero reflexiono tal cosa y lo coloca como un antecedente. Pero no porque está seguro que esto es así. Que queda como tonto ante los que sí saben del tema, ¿no? Esto pasa muchas veces todo el tiempo.
Decía que la lengua es un miembro muy trivial. Se debe tratar de cuidarlo para evitar que hable. Es muy fácil hablar, por lo tanto, hay que tener mucho cuidado para hablar. La mayoría de las personas son como un cargamento pesado, dicen los sabios. Y el peso de la mayoría de las palabras es superior al peso de la mayoría del silencio. Pesa más las palabras que el silencio, dice. Todos tenemos una carga. Generalmente la carga de las personas lo motivan a hablar más que a callar. Bueno, cuando hay personas que tienen mucha carga, a lo mejor no pueden hablar porque son tantas sus cargas que están ensimismados para adentro, quizás se han reprimido, ¿no? Pero en general la mayoría de las personas tienen una carga donde necesita sacar las cosas, decirlas, hablar, sacarlas. Eso muchas veces pesa mucho más que el silencio. Por eso dicen que hay que tener cuidado. Si dialoga con una persona, guarde silencio hasta que esa persona termine de decir lo que dijo. ¿Por qué? Dice el proverbio, quien responde antes de oír, comete una necedad que le reporta bochorno, vergüenza. El que habla antes de oír dice que eso le reporta vergüenza. Porque a lo mejor en algún momento pudo entender lo que se iba a decir, pero si no dejó terminar al otro y a lo mejor esa persona no iba a decir lo que esa persona creyó que iba a decir, terminó diciendo una tontería o hablando de cualquier otro tema. ¿A quién no le ha pasado? Que uno cree que se está hablando de algo, tiene, como decimos en buen chileno, meter la cuchara, pero finalmente se equivoca rotundamente. Entonces mejor se hubiese quedado escuchando y después queda uno como, en realidad como que dijo algo que no tiene, que nadie lo tomó en cuenta. La idea, ¿cierto? Son detalles que a veces nos pasan en el día a día. ¿Quién se habitúa en permanecer en silencio? Dice, guarda, ¿cierto? Tu alma de muchos males. Y se guarda también de muchos pecados, de la adulación, de la burla, de maldecir a otros, de la mentira, del injurio, etc. Y recuerdan en el fondo muchas de las cosas que decimos, por ejemplo, en Yom Kippur. Prácticamente muchas de las cosas o de los pecados que se cometen cuando uno las confiesa son por hablar de más. Muchas veces. A veces hablar de menos. Pero la mayoría de las cosas tienen que ver por el habla, ¿cierto? Entonces uno tiene que tener mucho cuidado. Cuando una persona injuria a otro y aquella persona le contesta, lo hará multiplicado. Si usted habla mal de alguien y esa persona decidió no guardar silencio ante una injuria, por ejemplo, que usted habló mal de alguien, le va a responder y le va a decir una y muchas otras para tratar, ¿cierto?, de devolverle la injuria. ¿Pasa o no? Alguien te pega, el otro te devuelve 2 golpes. ¿Cierto? Alguien quiere ser pesado con alguien, el otro el doblemente pesado. ¿Quiere decir algo contra mí? Y hay personas que son muy hábiles hablando. Pueden humillar a la otra persona de una manera que lo dejan realmente como nada. Esto pasa mucho. Entonces por eso uno tiene que tener cuidado con injuriar a las personas porque realmente, bueno, en realidad por el hecho de injuriar, uno, y dos, porque si uno habla mal de otro y esa persona es inteligente, puede dejarlo muy mal parado. Por ningún lado es bueno hablar injurias, en otras palabras. Como afirmara el sabio, si oigo algo negativo, permanezco en silencio. Dice el dicho. Si oigo algo negativo, guardo silencio. Si escucho algo mal de alguien, guardo silencio, no digo nada. No asiento, no digo, sí, guardo silencio. No escuché nada, no recuerdo nada, no sé nada. Y le preguntaron, ¿por qué lo haces? ¿Por qué guardas silencio siempre? Y él respondió, si respondo ante quienes me injuriaron, temo oír agravios aún mayores. Es lo que explicaba hace un momento. Y así dijo, como un tonto polemiza con un hombre sabio.
y este permanece en silencio, el tonto está recibiendo una respuesta contundente. Cuando discute un tonto y una persona sabia o entendida, y cuando dan su argumento y el sabio guarda silencio, es como respuesta contundente. ¿De qué está hablando este otro? No sabe lo que está hablando, no le voy a contestar, caso perdido. Uno queda como más tonto por hablar. Y hay personas que de repente no les gusta quedar así y quieren seguir y seguir y seguir. Y tenemos que cuidarnos de esto. El tonto sufre con el silencio del sabio más que con su respuesta. Suele pasar esto. La persona necia sufre más cuando el otro guarda silencio, cuando no asienten lo que ellos dicen o cuando en realidad no les toman en cuenta. ¿Cierto? Hay personas que realmente andan hablando mal de otros, por ejemplo, y las personas se alejan de ellos. Y trata de decirle algo y la gente se aleja. Terminan peores, ¿cierto? Entonces se ofenden porque nadie los quiere escuchar. Se ofenden más por el silencio que por la respuesta. Por lo tanto, es una manera. Porque cuando alguien le responde, a lo mejor va a decir otro argumento. Pero si alguien guarda silencio porque eso no corresponde, se podría enseñarle mucho más a otra persona que seguir hablando y hablando y hablando, porque palabras sacan palabras. No respondas al necio su necedad, dice el Salmo. Perdón, el Proverbio 26:4. No respondas al necio su necedad. No respondas al necio su tontería. Más aún, la persona habituada a permanecer en silencio es posible confiarle un secreto. Claro que sí. La mañana, cierto, hablábamos de ser confidentes. La importancia que a veces uno tiene de tener algún amigo, una amistad, un confidente, alguien que le dé soporte. A veces uno cree que es una persona fuerte, que todo lo puede, pero hay veces que necesita abrirse a otra persona. Y si la otra persona, uno le cuenta algo y le cuenta a medio mundo lo que le contó uno a él o a ella, no sirve para confiar en él. Entonces, em, una persona que sabe guardar silencio, te dice que es sabio. Y una persona que se dice que es sabia, se le suele contar cosas que a otros no se le cuentan. Porque sabe que no lo va a divulgar y a lo mejor le da un buen consejo. Por eso que hasta el tonto dice que cuando guarda silencio pasa por sabio. Porque todos buscan al sabio. Una persona así no chismorreará. Sobre esto encontramos lo escrito. La muerte y la vida se hallan en manos de la lengua. O sea, la lengua no es simplemente un órgano. Dice que la mano, dice, tiene una mano. Es como una espada de doble filo. Tiene una espada que va para acá y para allá. Y se mueve muy hábilmente. La lengua no es como algo tosco, sino es algo muy hábil, ¿cierto? No es algo como una tortuga que ahí sale de la boca así lentamente cuando uno quiere hablar. No, la lengua se mueve, pero muy rápido, ¿cierto? Es algo veloz. Por eso dice, la vida y la muerte se hallan en las manos de la lengua. De hecho, cuando el Eterno creó los cielos y la tierra fue por la palabra. Por lo tanto, tiene poder nuestra palabra. La persona puede hacer con su lengua más de lo que otros pueden hacer con una espada muchas veces. Una persona puede provocar una guerra con su lengua o traer la paz con su lengua, ¿cierto? Por ejemplo, ¿y en qué sentido también la lengua es más peligrosa que una espada? Porque uno con una espada puede lastimar a una persona que está cercana a uno. Pero uno con la lengua puede lastimar a otra persona que a lo mejor está al otro lado del mundo. Y usted va por WhatsApp o por Instagram o por Twitter o por Facebook y ve que a alguien no le cayó bien, eres un tonto inútil. Y usted ofende a una persona que está al otro lado del mundo. O sea, lastima más la lengua que una espada. En este sentido. El silencio es apropiado para los sabios. Cuanto más para los necios, dice el texto. Si para los sabios es bueno guardar silencio, cuanto más para los necios.
que menos saben, menos entienden o hablan tonterías. Un vallado para la sabiduría es el silencio, dicen los sabios. Es decir, un cerco, una valla para el querer aprender sabiduría es aprender a guardar silencio. ¿Usted quiere ser sabio, quiere aprender sabiduría? Aprenda a guardar silencio. A lo mejor no va a aprender inmediatamente sabiduría, pero va a acercarse mucho más a ella. Es un elixir un elixir para todo es el silencio, dice el Tratado de Megilá. Es decir, un elemento, ¿cierto? Importante para todo es el silencio, algo esencial. Es bueno para todo prácticamente. Podemos aplicar el silencio en muchas áreas de nuestra vida y esto sea algo muy beneficioso. Pero cuando el silencio es perjudicial, por ejemplo, dice Proverbio 26:5, respóndele al necio según su necedad, para que no se considere a sí mismo sabio. A veces hay que guardar, ¿cierto?, de no responderle al necio en su necedad, pero también dice el texto, respóndele al necio según su necedad. O sea, si tienes que darle una respuesta y no puedes guardar silencio, pues respóndele según su necedad para que no se considere a sí mismo sabio. En otras palabras, no vayas a sentir lo que te diga alguien necio. Perdón, claro, no le vayas a decir en el fondo convencido, sí, que tiene toda la razón. Dile que tiene a lo mejor la razón, pero sabes que no tiene la razón. En realidad, que sigan su necedad. No sé si le ha pasado a veces con algunas personas a veces pasa con personas que a lo mejor tienen algún problema o algún trastorno, que empiezan a hablar algunas cosas y uno, sí, 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 la siente, sabe que está hablando tonterías, que no tiene mucho sentido, la siente y para irse, ¿no? Algo similar está diciendo acá. Cuando una persona le quiere hablar muchas tonterías, muchas necesidades, más que decirle, oye, estás hablando tonterías, uno sabe que no va a entender que finalmente esa persona está en esa condición o está convencido en su necedad. Dígale sí, bueno, sí, lo que tú dices está bien, tu punto de vista. No le diga así que está totalmente en lo correcto, que yo creo como tú. No, dígale así, según tu punto de vista. Está bien. Porque hoy día estamos en la época donde todo lo que las personas dicen es verdad. La verdad en esta época es relativa. Aunque hay cosas que se hayan descubierto, que se hayan averiguado, hoy día la verdad es relativa. Si alguien quiere no creer en la gravedad, pues va a buscar a otras personas que no crean en la ley de gravedad y se van a unir para decir que en realidad es una mentira la ley de gravedad. Aplíquelo a otras cosas. Y así se van a autoconvencer. Porque hay gente que es necia y se junta con otros necios y entre ellos se asienten. Pero usted no sea como de las personas que va a sentir o va a darle la razón y confirmar la razón a los que están diciendo necedades. Diga, bueno, sí es tu punto de vista y listo. Pero usted sabe que no es así. No tiene para qué, ¿cierto? Decirle así, eres sabio, ¿cuánto sabes? No. Que siga en el error si no quiere salir de ahí. ¿Ok? Esto se refiere a todo lo relacionado también con la Torá. ¿Ok? Por ejemplo, si ve que los necios se mofan, por ejemplo, de las palabras de la Torá, de los sabios, de los que enseñan la escritura, vemos que hay gente que se burlan de las cosas que hablamos de la escritura, debe responder para así corregirles su error y evitar que se arroguen sabiduría. ¿Ok? ¿Cuándo es bueno hablar y defender, ¿cierto?, lo nuestro? Cuando hablan muchas veces cosas de escritura, de la Torá, y cuando se mofan o se burlan de las cosas que creemos, es bueno tratar de dar un punto de vista que evite, ¿cierto?, que los demás se arroguen, tener toda la total razón, que uno es tonto y necio por creer en Dios, por ejemplo. Uno puede responder algo, ¿cierto? Uno puede tratar de corregir, oye, pero tú dices esto, pero en realidad no consideran todo esto otro. Por lo menos este argumento de tratar de contestar de alguna forma y corregir, muchas veces nosotros tenemos que usarlo mucho,
¿ok? Como creyentes, digamos, en Yeshua y dentro de los secretos de la Torá, esto lo tenemos que usar mucho. Nuevamente, el hecho de tener que responder ante los necios, de tal forma de no confirmar que ellos tienen la razón. Entonces uno tiene que esforzarse en estudiar y en aprender cuáles son las cosas que la gente suele malinterpretar muchas veces de la escritura, o que entiende mal, o que a lo mejor tiene prejuicios. Y uno así debiese esforzarse en tratar de entender cómo explicar y desarrollar algunos temas de cuando alguien quiere atacar nuestra fe, denigrar cierto lo que creemos, uno sí tiene que tratar de tener alguna respuesta, una contrarrespuesta ante esto, para evitar en el fondo que se manche en el fondo lo que uno ha estudiado, aprendido y conoce de Dios, finalmente. Entonces, por ejemplo, los mismos errores que a veces se cree dentro de alguna religión, de la cual muchos salen y llegan a esto después, tratar de ver cuáles son esas cosas y después hacer el esfuerzo para hacerles entender. Esto es algo positivo que lo enseñan los sabios del judaísmo que debemos hacer. ¿Por qué? Porque muchas veces muchas veces la gente maldice a Dios o habla mal de la Torá y tantas cosas que es como, o sea, tú maldices o hablas mal de la Torá y la Torá fue palabra que Dios dio. O sea, estás hablando mal de lo que Dios dijo. Pueden llegar, ¿cierto?, a caer en cosas que no se dan cuenta. Por eso a veces es bueno también estar preparado, pero hay que saber responder, ¿no? Para no pasar más, para que no sea como más bochorno todavía. Si se ve que alguien comete una transgresión, lo reprenderá para corregirlo. Dijo el rey Salomón, la respuesta apacible calma la ira. Cuando alguien comete una transgresión, la Torá dice reprenderás a tu prójimo que está en un error, ¿cierto? Por lo tanto, si alguien está haciendo algo malo, lo mejor es decirle. Sobre todo si es alguien cercano al que podamos llegar y decirle las cosas. Pero, ¿cuál es la mejor forma de hacerlo? Como dijo ahí, la respuesta apacible aplaca la ira. No vamos a llegar a reprender como si fuera la otra persona haya cometido el error más grave del mundo. Y exagerar demasiado. Tratar de apaciguar la mala acción con una palabra que ablanda el corazón de la persona en el fondo. Esa es como la clave. La respuesta blanda, apacible, calma la ira. Es la que logra llegar al corazón de la persona. No la palabra que sigue chocando contra un corazón de piedra. Porque finalmente es más fricción. No la palabra que logra traspasar, digamos, la piedra, el muro, y llegar a su corazón. Esta es la mejor forma de reprender a alguien. Puede aquí ser cualquiera, ¿no? Un hijo, caso más cercano, alguien cercano, familiar, amigo, lo que hablábamos, ¿cierto?, en la mañana. Ser confidentes para otros, ser personas de confianza, implica también abrirnos a otra persona y que otra persona, saber que yo me equivoqué, él me va a escuchar, no va a hablar mal con otros de mí, sino que va a saber decirme, estás equivocado, porque a veces uno necesita que le digan, estás equivocado. No tienes la razón en esto. No hiciste bien con esto, ¿cierto? Pero uno al tener la confianza con la persona, lo entiende, porque si alguien más le dice, estás equivocado con esto, no, no estoy equivocado. Pero la persona correcta se lo dice y lo reconoce. Por eso la respuesta apacible calma la ira. Y toda persona debe habituarse a expresarse de forma suave y no dura. Es algo importante. Allá lo que a veces pasa mucho, ¿cierto? Y uno lo ve, por ejemplo, con las parejas, con los matrimonios, que cuando empiezan a conocerse, una manera de empezar a llevarse, entenderse y comprenderse es hablando un poco más suave. Pasa mucho, ¿no? A lo mejor el hombre que a lo mejor te parecía como una persona que habla fuerte aquí y allá, dirige cosas, pero con su esposa, su señora, su pareja habla tranquilito. Pasa mucho, ¿no? Habla bajito, no alza mucho la voz, trata de hablar de forma suave para no lastimar, no hablar de más, sino entender que todo lo que está diciendo es con una intención adecuada
hacia la otra persona. Y lo mismo pasa por el lado de la mujer, ¿cierto? Y esto pasa con las personas cuando saben que tienen que ganar cierta confianza. Si queremos nosotros tener una capacidad de hablar y tener más impacto en las demás personas, pues tenemos que aprender a hablar de forma, como dicen los sabios, suave y no dura. Si es una persona dura, no lo van a invitar para que a lo mejor corrija a otras personas, sino que si es una persona blanda, suave, que habla suave, y que tiene y sabe lo que tiene que corregir y lo que no, te van a invitar para que corrija las cosas, la gente pueda escuchar y puedan entender las palabras. ¿Ok? Entonces, eh, para superar, ¿cierto?, el corregir a otros, en vez de guardar silencio y no decir nada, hay que aprender a hablar y hablar de forma suave. No ser exagerado, ¿cierto?, en el hablar. Cerramos las ideas. Debemos cuidar el habla como la pupila dice del ojo, pues la boca del necio es su ruina y sus labios son la trampa de su alma. Proverbios 18:7. La boca del necio es su ruina y sus labios son la trampa de su alma. O sea, muchas de las cosas en las cuales nos quedamos entrampados, no podemos avanzar, estamos detenidos, ¿es por qué? Porque no sabemos hablar. Porque nuestra lengua nos lleva, nuestros labios nos llevan muchas veces a quedar mal frente a otros, a perder oportunidades porque no hablamos bien con los demás, o porque no supimos vender algo, a lo mejor perdimos una oportunidad. Y la boca del necio dice su ruina, porque el necio que se habitúa a hablar mal, siempre le va a ir mal en todos lados. Quiere tener una oportunidad, la va a perder. Quiere salir al algo, bien en algo, pero como es necio, va a perder la oportunidad. Va a perder una y otra, una y otra, una y otra, porque es necio. Y eso lo provoca, como dice el proverbio, la boca del necio es su ruina. Y los labios son la trampa de su alma. Por eso no sale adelante, no sabe hablar. Está escrito, quien cuida su boca y su lengua cuidará de angustias su alma. Quien sabe hablar, cuida su boca y su lengua guardará su alma de angustias. Y está escrito, quien diera que guardarais silencio, que eso fuera para vosotros sabiduría. Respondió Job a sus contendores, a sus amigos, que en realidad hablaban de más. Quien diera que guardarais silencio, que eso fuera para vosotros sabiduría. Pero no, instigan a otros, le colocan el dedo en la llaga, le señalan el error, etcétera, etcétera, etcétera. Así que hasta aquí hablamos algunas cosas, no, creo que llegamos a la mitad nomás del tema, pero suficiente por hoy. Algunas reflexiones, ¿cierto?, que podemos aprender sobre el silencio. Cuándo hablar, cómo hablar, sobre todo la virtud del silencio, que es un cerco para la jochma, la sabiduría. ¿Alguien quiere sabiduría? Aprenda a guardar silencio. Es una virtud. Hay que saber cuándo guardar silencio. A veces guardar silencio puede llevar a parecer necio. Por eso es una virtud realmente y hay que practicarlo. Y como mencionaba, la única forma de aprenderlo, o cuando se irrumpe en el fondo el silencio en el universo, es cuando hay movimiento. Hay que aprender de los movimientos. Cuando la gente habla, se mueve, cuando quiere conseguir cosas, cómo habla, cómo dice las cosas. Por favor, cuando alguien quiere lograr algo, sabe que hay palabras clave. Por favor, actitudes, movimiento. Tenemos que aprender buenas modales, como le llaman los sabios, o como se dice en hebreo, derech eretz, buenos modales también, para llevarnos mejor, ¿cierto?, en nuestra vida, negocio, trabajo, familia, para con el Eterno. A veces también hablamos de más con Él. A veces, guardar silencio. Él conoce nuestros corazones. Y el Eterno les bendiga a todos y espero que haya sido de provecho este tema. Ashetika.
Shetika, el silencio. Está muy bien. Shabuatov.